Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La del programa es @Frente a Frente 9. Les recuerdo que esta noche nos pueden ver en reposición. Y como estoy en el exterior, ya les voy a decir dónde estoy y con quién estoy. Además, no puedo recibir mensajes de texto, solo mensajes de WhatsApp. Hoy vamos a conversar con el historiador y analista político Pedro Benítez, vecino de San Antonio de los Altos. Una entrevista, lo tengo que decir también de manera responsable, grabada, que vamos a grabar esta noche, porque yo me encuentro, mis amigos, en Orlando, Florida. Estuve anoche en el combate anoche sábado, hoy es domingo, estuve anoche en el combate entre el puertorriqueño Edgar Berlanga y el irlandés Padraig McCrory. Pero lo más importante de esta visita no es eso. Lo más importante es que vine a visitar a mi hija menor, la preciosa Génesis Victoria. Miren, ahí la tienen ustedes manejando en vivo. Génesis, saluda a la gente de allá, tus amigos en los Altos Mirandinos. ¿Qué tal? Muy contenta. Bueno, no puede hablar más porque está manejando. Bueno, y vamos a conversar, como les dije, yo todavía estoy fuera. Aproveché unas reuniones de trabajo y estoy aprovechando para visitar a mis 3 hijas. Lamentablemente, por esta situación, yo no quiero echarle la culpa a nadie de esto. Me disculpan si se mueve un poco la cámara, no quiero echarle la culpa a nadie de esto, pero es una realidad, es un hecho cumplido. Lamentablemente, por distintas causas, bueno, la familia se ha ido desintegrando. Y tengo una hija en Bogotá, Angie Carolina. Tengo una hija aquí en Orlando, en Florida Central. Y tengo otra hija en el sur de la Florida, a donde me voy a dirigir el día de mañana, también para compartir con ella y terminar de configurar unos asuntos de trabajo que posteriormente les voy a explicar, queridos amigos. Aquí otro paneo con Génesis en esta colita, mira ella. Cuando Génesis se fue a Estados Unidos, Génesis no manejaba. Génesis todavía era una niña, ya salió como todos los años, venía a visitar a sus hermanos. Ustedes se recuerdan de David Poveda, fue el director de comunicaciones de la alcaldía del municipio Huaycaipuro. Mi hijo también, se recuerdan a lo mejor algunos de Jesús Guerra Jr., el popular Yap, que vive en Nueva York. Lamentablemente con ellos no pude coincidir porque estos viajes son muy cortos y andamos en una cantidad de actividades, pero pronto aspiramos que podamos regresar. Bueno, me disculpan el tema de la familia, pero pues mucha gente me ha preguntado, incluso por Génesis y allá, Nairán Paola, Génesis, Nairán Paola ha preguntado por ti, te estudió contigo, ¿no? Sí, estudié contigo en el high school. Ella en el high school, bueno, ya está gringa. No, en la escuela. En la escuela, high school y aquí bachillerato. Bueno amigos, voy a iniciar comentando algo que me tiene profundamente preocupado.
Y es que estando aquí en los Estados Unidos, esas noticias son cotidianas, lamentablemente. Y es el tema de la denuncia que hizo el concejal Giovanni Quintana sobre que a un niño de 10 años le habrían conseguido un arma y 10 municiones. Inmediatamente surge, por supuesto, se prenden las alarmas. La directora del colegio, o la directora o una de las personas allí responsables, no puedo precisar y lo tengo que decir responsablemente, de esa unidad educativa, los Hipocampitos, que es una unidad privada, por cierto, que Génesis iba a estudiar allí y no conseguimos cupo, ha dicho que eso no es cierto. Y después salió el Consejo de Protección del Niño y Adolescente, también fustigando las declaraciones del concejal Quintana, incluso afirmando que no son ciertas, que son declaraciones irresponsables. Yo, mis amigos, he tratado, yo le escribí al concejal Giovanni Quintana, que estuvo conmigo recientemente en un programa, le escribí y tengo muchísimo interés conocer de nuevo de viva voz la opinión del concejal del municipio Carrizal, Giovanni Quintana. Lamentablemente no me ha respondido, y en estos casos lo que yo siempre digo, la comunicación, mis amigos, hay que manejarla de la mejor manera. Hay que manejarla de la mejor manera, porque si no, ocurre esto que me decía un profesor mexicano que tuve en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de teoría de la comunicación. Decía, entonces se produce algo, perdonen ustedes, la misma tosecita, se produce algo que denominaba él comunicación entrópica. ¿Qué es la comunicación entrópica? Bueno, una comunicación que se interrumpe y una comunicación que permite las especulaciones. Por eso siempre lo digo. Y como ahora existen las redes sociales, y no me voy a referir al caso exclusivo de Giovanni, porque no es este caso, y también lo he dicho muchas veces, yo sé que a veces cae eso pesado, lo he dicho que, bueno, ahora todo el mundo es un héroe a través de Instagram, y los funcionarios públicos promocionan sus carreras, con sus actividades, tapan un hueco, inmediatamente sacan 5 fotos, deslice allí, y usted va viendo la maravilla de lo que hace. Ya. Al final muchas de las cosas incluso no se llegan a cumplir. Por eso digo, yo he visto mucho, esa fuente a mí no me convence, no me es convincente para nada, la fuente de Instagram, y por eso exhorto a los funcionarios públicos para que tengan esa disposición de tratar de aclarar las cosas como son. Yo no presumo la mala intención de Giovanni Quintana, porque creo que lo ha hecho de la mejor manera, prendiendo las alarmas, pero es un caso, mis amigos, que llama la atención. Y por supuesto, cuando ese tipo de cosas se difunden, también quedan esos ejemplos. En Estados Unidos, donde yo me encuentro en Orlando, yo viví mucho tiempo, incluso Génesis vivió conmigo aquí en el sur de la Florida, en una ciudad llamada Weston. Uno se quedaba abismado de la situación que pasa permanentemente con este tema de los niños armados, y han habido accidentes letales, lamentablemente han habido accidentes letales con esto, y a esto hay que ponerle coto, y yo creo que la declaración del concejal Quintana debe ser tomada en cuenta, y que se aclare, mis amigos, lo que deba de aclararse. También pongo a disposición a la funcionaria del Consejo de Niños y Adolescentes, no preciso en este momento las siglas completas, a disposición para que también oír su versión. Lo único que puedo pedir en este momento es que disponga de la plataforma Zoom para poder comunicarnos. Y ahora con la tecnología no hay fronteras, mis amigos, no hay ningún tipo de frontera. Bueno, con relación a la situación política, tensa, muy tensa. Ustedes en esta entrevista que le vamos a hacer a Pedro Benítez, que lo vamos a hacer esta tarde, ahorita nos estamos dirigiendo, mi hija me está haciendo un tour por aquí. Bueno, fíjense ustedes lo que son los contrastes de la vida. Anteriormente yo la traía a ella a pasear por aquí, ahora es ella la que me lleva a mí a pasear, ¿eh? Así son las cosas en la vida. Excelente, estoy muy contento de verdad por haber conseguido a mi hija muy madura, tenía casi 5 años sin verla, imagínense. Bueno, vamos a hacer un
un tour, yo tengo que hacer algunas diligencias por aquí, que son relacionadas con mis actividades del boxeo, y en horas de la tarde he convenido, tarde y anoche, pero tardecita, he convenido para grabar esta entrevista con el historiador y político, analista político, Pedro Benítez. Por cierto, hija, Pedro Benítez es el esposo de una de las maestras que te dio clase en el preescolar. Imagínate tú, ¿ese cómo se llamaba ese preescolar? ¿No te acuerdas? Los picachitos. Los Picachitos, exactamente. La esposa de Pedro es una, no preciso su nombre en este momento. Bueno amigos, tengo que hacer una pausa. Decidí grabar este video desde aquí, desde el carro, porque mucha gente me pregunta por Génesis y me pareció curioso. Y vamos a hacer una breve pausa, y al regreso de esta pausa, la entrevista con Pedro Benítez. Recuerde que este programa Frente a Frente lo puede ver esta noche a las 8 en reposición, y posteriormente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Me encuentro en el estado de la Florida, en Orlando. En Orlando, lo menos que hemos visto aquí son parques, porque yo tenía una actividad de boxeo, ando en varias reuniones relacionadas con el boxeo, y bueno, pronto regreso a la promoción boxística. Luego tendrán también informaciones de eso, porque hemos hecho unas alianzas muy, pero muy interesantes. Amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente, pero los voy a dejar con unas imágenes de el recorrido por aquí, por Orlando. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Nos encontramos en Florida Central, en Orlando, en labores de carácter profesional. Y bueno, desde aquí estamos haciendo los esfuerzos posibles para mantenerlos a ustedes informados gracias a la tecnología. Tal como dijimos anteriormente, vamos a hacer contacto con el historiador y dirigente político, analista, Pedro, además escritor, lo hace muy bien, Pedro Benítez. Con Pedro es propicio iniciar la semana hablando de los temas que nos ocupan en este momento, como es la política. La política nunca deja de ser protagonista. Así que vamos a iniciar de una vez con Pedro. Le vamos a dar la cordial bienvenida. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Jairo, muy buenos días, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, un gran placer. Pedro, quiero placer es mío. el tiempo lo mayor posible. ¿En qué momento estamos políticamente hablando luego de las primarias, luego de la mesa, de los acuerdos de la mesa de Barbados, luego de los últimos escarceos, como se decía por ahí un dirigente, luego de esas trompadas estatutarias? ¿En qué momento estamos? Bueno, Venezuela se encuentra en un momento realmente crucial, Jairo, a mi modo de ver. Crucial porque yo veo una gran oportunidad de que el país concrete un cambio político que va a implicar un cambio en todos los órdenes de la vida nacional, pero al mismo tiempo, si uno voltea para el otro lado, estamos al borde del precipicio. Si ese cambio no se concreta, y yo veo todo esto girando en torno al cumplimiento o no de los acuerdos de Barbados, si esos acuerdos no se cumplen, no se honran, o no se llega a un acuerdo que permitan que parte de ellos se honre, pues la situación vamos a retroceder nuevamente a la Venezuela de los años 17 y 18, aún en caso de que la administración Biden tome la decisión de no reimponer las sanciones o de retirar, otra forma de decirlo, retirar las licencias que se dictaron en ocasión de la firma de esos acuerdos en octubre del año pasado. De manera, Pedro, que estamos como en un péndulo. Totalmente. Estamos al borde del precipicio, honestamente.
¿Tú te recuerdas, Pedro, un famoso póster de unos obreros que hicieron una obra en Nueva York y estaban sentados en la viga, ¿no? Famosísima, eso fue la construcción del Empire State, claro. Empire State. Esa foto es célebre, ¿cómo no? Así está Venezuela en este momento. Venezuela está así en este momento, así lo veo yo. Tenemos una gran oportunidad, el país tiene un gran deseo de cambio, me parece que las razones para recapitular eso son obvias, la gente de verdad, yo creo que lo que pasa, Jairo, que probablemente en Caracas eso no se vea, perdóname, en ciertas partes de Caracas, eso no se vea con el dramatismo que se ve en el resto del país, pero si son el resto del país es dramática, el tema de los apagones que no es que se hayan ido, sino que se ha agravado. Tú sales hacia el interior de la República y tú ves, parte del paisaje son las colas para cargar gasolina, ¿no? Bueno, en fin, la lista es larguísima. Lo que pasa es que, bueno, se ha creado realmente una burbuja cuyo símbolo es el Estadio Monumental de la Rinconada, ¿no? Entonces se pretende crear una realidad de un país que es totalmente distinta. Y bajo eso, bueno, la procesión va por dentro y la gente tiene un lógico deseo de cambio político. Si ese cambio político no se concreta, y sobre todo en las circunstancias que lo rodean, yo creo que eso para el país va a ser tremendamente negativo. Pedro, yo te voy a preguntar acerca de una materia que tú manejas muy bien, quizás uno de los historiadores, me vas a permitir el término, no necesito expresarlo en tono de adulación, pero más brillante de este tiempo. Gracias, hermano. Porque tienes la habilidad de primero la juventud y la habilidad de analizar en contexto de la mejor manera, no quedarte solamente en la historia, sino hacer una especie de cuadro comparativo. Yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, pero antes de ello, de preguntarte y establecer alguna analogía, antes de ello te quiero dejar esta inquietud. ¿Tú ves que la mesa de Barbados implosionó? ¿Tú ves que el gobierno tumbó esa mesa? Porque en los últimos giros que ha dicho Jorge Rodríguez, dice, no, ahora vamos a hablar es aquí en Venezuela y en estas condiciones. ¿Tú ves que los acuerdos, la mesa, ha quedado para el olvido o ha quedado allí como un florero chino? No, todavía no. La mesa ciertamente, está en una situación muy complicada, está en terapia intensiva, pero yo no la veo liquidada. Lo que pasa es que a mí la actitud de Jorge Rodríguez y del chavismo en general, el chavismo gobernante, me recuerda mucho, ¿no? La escena esa que muchos hemos conocido o nos han comentado, del borracho que llega a su casa, ¿no? Un sábado en la madrugada, oliendo a otros sitios, y entonces para que la mujer no se lo reclame, bueno, él llega pateando, pidiendo que le sirvan la sopa, pegándole a los niños, llega agresivo para tratar de tapar sus propias debilidades, sus propias vergüenzas. Y la prueba de esto, Jairo, es que el pasado 5 de febrero, si mi memoria no me falla, Jorge Rodríguez tuvo una de sus célebres intervenciones, célebres entre comillas, intervenciones en la Asamblea Nacional, donde dijo que Estados Unidos a ellos no les ponía plazo y que en cuestión de 72 horas iban a anunciar el nuevo cronograma electoral después de hacer las consultas pertinentes. Bueno, está a la altura, que ese cronograma electoral no se ha anunciado. Tú recordarás, Jairo, que desde el sector oficial hubo muchas voces que sugirieron o amenazaron, como se quiera ver, que las elecciones iban a ser en abril, en marzo o en mayo. Eso lo dijeron. O en 35 días. O en 35 días. Bueno, está a la altura del juego donde ellos todavía no han dado el paso de romper definitivamente con Barbados. Pese a todo lo que han hecho. Siguen estirando la liga, pero la prueba clave aquí la prueba del pastel, es la fecha de esa elección. Y todavía ellos no han anunciado esa fecha, lo que quiere decir que ellos siguen negociando y siguen sacando las cuentas del costo que para ellos va a tener no honrar los acuerdos de Barbados. ¿Y con quién están negociando ellos? Bueno, vamos a estar claros, Jairo, ellos no están negociando con la plataforma unitaria. Ellos están negociando con el gobierno de los Estados Unidos, que es el que tiene el poder para quitar o poner las sanciones. Así de simple. Lo que me permite, por cierto, recordar que por más injusto y equivocada que nos parezca como una política para cambiar un gobierno, y yo soy de esa línea, lo cierto es, vamos a hablar de las realidades, que el gobierno de Estados Unidos tiene la soberanía de decir con quién comercia o no comercia, con quién hace negocios o no, y qué país hace uso o no, y en qué condiciones su sistema financiero.
Por supuesto que en este mundo la presencia, la hegemonía de los Estados Unidos es tan abrumadora que, bueno, aplicarle eso a un tercero, a otro país, siempre tiene estos resultados, estas consecuencias negativas. Pero esto es una situación que el propio chavismo ha creado a través de estos años. Si Venezuela en estos momentos estuviera produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán, que son países que también están sancionados, bueno, tendrían una mejor posición negociadora. Pero tenemos una industria petrolera que se ha venido abajo como consecuencia de las políticas de Hugo Chávez, de Rafael Ramírez, que Maduro continuó, y estamos en una situación de muchísima debilidad. Te voy a dar un dato, Jairo, para que la película no se nos olvide. En septiembre pasado, septiembre del año 2023, Maduro fue un viaje a China, tú lo recordarás. Sí, cómo no, Tuvo claro. una semana en China. Fue a Cantón, fue a Shanghái, fue a Creo Pekín. que de ahí terminó en foto el con... Vaticano. Esa no fue la misma gira, terminó en el Vaticano. No, no fue la Ahí misma salió gira. En esa Irán. gira, Desi Rodríguez se fue. Eso fue septiembre del año pasado. Ah, el año Incluso pasado. le hicieron del año pasado, le hicieron Correcto. un show de drones, ¿no? Sí, así es. Lo publicitaron mucho y lo presentaron, bueno, como una gran jugada geopolítica, una genialidad geopolítica de Maduro. Bueno, Maduro fue a verse con los chinos por una sola razón, para que le prestaran dinero, para que renovaran la línea de crédito de Venezuela. Desde el año 2016, el gobierno chino, por medio de su Banco de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de China, que hace estos préstamos, no le ha otorgado un nuevo préstamo a Venezuela. Desde el año 2016. Desde entonces China se ha limitado a cobrarse las deudas del famoso fondo chino mediante el envío de barriles petroleros venezolanos, y se han ido descontando esto. O sea, el fondo chino fue un mecanismo mediante el cual China compró petróleo por adelantado a Venezuela. Y Venezuela lo que ha venido es pagando por producto, por el envío de sus barriles, esa deuda. Pero China no ha renovado sus préstamos. Bueno, resulta, Jairo, que en ese momento, casualmente, en la Argentina había unas elecciones presidenciales. Sí. De la primera vuelta presidencial argentina. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, era el candidato del oficialismo en la situación dramática que tenía ya la economía argentina. Pues resulta ser que los chinos, en plena campaña electoral, le extendieron un crédito al gobierno de Alberto Fernández, es decir, al candidato Massa, que no se lo dieron a Maduro. Eso porque nos demos una idea de la situación precaria como se encuentra Maduro internacionalmente, precariedad que se hizo más evidente aún en ocasión de la escalada diplomática con Guyana. Bien, no, es muy importante ese relato que acabas de hacer porque además es rigurosamente cierto. Pedro, tengo que hacer la primera pausa aquí en el programa. Al regreso vamos a continuar hablando de eso porque no creo que no solamente China la que se ha negado a este tipo de apoyo al gobierno venezolano. Creo que hay otras naciones también vinculadas al gobierno con las que no se ha podido negociar satisfactoriamente. Entonces, la alternativa en todo caso es Estados Unidos. Una breve pausa, queridos amigos, y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el historiador, analista político Pedro Benítez. Ya venimos. Ya de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV. Les recuerdo que esta noche, en reposición a las 8 de la noche, usted puede ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible las siguientes horas a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Retomando la conversación con Pedro Benítez. Pedro, analizaba lo de China, que es rigurosamente cierto. Y fíjate, hay una conseja que tiene muchos años en Venezuela, que dice que este es un país de memoria corta, ¿no? Y esto es muy reciente, este relato que tú acabas de hacer. Pero también hay otros países con los que Venezuela no ha podido negociar, de esos que se llaman aliados. Sí, bueno, lo que pasa, Jairo, que en el concierto mundial, el único país que tiene la capacidad, el músculo financiero para poder reemplazar a Estados Unidos es China.
Así es. Y ellos hace muchos años han tratado de establecer esas relaciones. Bueno, pero efectivamente, ellos han abierto la industria petrolera a los rusos, a los iraníes más recientemente, en la etapa que, sobre todo en la etapa que traía el examen, era ministro de petróleo, se prometió varias veces reactivar las refinerías venezolanas. Los iraníes, bueno, eso por la razón que haya sido, no lo han logrado. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que el chavismo está en la gran paradoja del chavismo, que tanto ha predicado acerca de la multipolaridad, acerca de romper la hegemonía norteamericana, está terminando su ciclo histórico bajo la hegemonía de los Estados Unidos. O sea, Venezuela sigue estando más dependiente que nunca de Estados Unidos. Ese es el gran drama del chavismo. Y con eso ellos están lidiando en estos momentos. Por eso es que Estados Unidos tiene tanto poder, tiene tanta influencia en Venezuela, y ese es el peso que ha tenido realmente las negociaciones detrás de Barbados. Ellos tienen que buscar de alguna manera entenderse con los americanos. Ahora, eso entra en contradicción con la voluntad manifiesta de Maduro de perpetuarse en el poder por las buenas o por las malas. Pero finalmente, ¿tú crees entonces que el acuerdo de Barbados va a seguir avanzando independientemente de que no respeten algunas partes de ese acuerdo? ¿Tú te acuerdas la entrevista que en enero Maduro le dio a Ignacio Ramonet? Sí, cómo no. Ignacio Ramonet le preguntó si iba a ser candidato o no, y él le dijo, solo Dios lo sabe. Un problema con Maduro, Jairo, es que la gente no le cree ni cuando dice la verdad. O sea, ¿qué va a pasar? Ni Dios lo sabe, ni ellos mismos saben qué va a pasar. Estamos al borde, ellos tienen que tomar una decisión que es muy difícil, va a ser muy costosa para el país o una gran oportunidad para ellos, pero para ellos es una decisión muy complicada. No sabemos si Maduro tiene la fuerza política para inclinarse o no en un sentido u otro, porque lo que esto implica, si ellos se someten a una elección más o menos libre, más o menos justa, donde haya algún tipo de observación internacional y se le permita participar a la oposición, aunque María Corina no pueda ser candidata, todos sabemos que en ese caso ellos pierden la elección presidencial. Y de ahí para adelante puede pasar cualquier cosa. Ahora, la única manera de evitar esa cualquier cosa es que a su vez venga un proceso de negociación que les permita a ellos entregar el gobierno de una manera ordenada y pacífica. Ahora, Pedro, hay contradicciones dentro del gobierno, hay discrepancias, bueno, siempre las va a haber, obviamente, Claro, la organización siempre la va a haber, pero fisuras que en este momento puedan tener en una posición complicada al gobierno. Te lo digo por lo siguiente, cuando Gerardo Blay responde el tema de las inhabilitaciones, inmediatamente surge la respuesta del gobierno, pero el vocero no fue Jorge Rodríguez, sino fue Héctor Rodríguez. Y sí. después en una elocución, Maduro dijo, bueno, a veces Jorge se pone un poco vehemente. Eso nos deja una lectura. No sé si Sí, tiene la claro. misma percepción que yo. Sí, no, ahí evidentemente hay corrientes, eso es normal en todo grupo humano, eso siempre va a ser así en todas partes, incluso en la Rusia de Putin. Puedes tener tú la plena seguridad que en este momento hay posiciones encontradas, aunque no se manifiesten abiertamente y lo hagan de forma sigilosa, porque nadie se sostiene en el poder solo. Eso es todo un aparato político, una estructura burocrática con muchos intereses económicos, y evidentemente el chavismo funciona así. Barbados es una consecuencia de una política que en el gobierno de Maduro ha encabezado los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez, que lo que busca es normalizar las relaciones con el resto del mundo y que el gobierno de Maduro sea un gobierno aceptado por la comunidad democrática internacional. Para conseguir eso tiene que hacer concesiones. Para ellos eso fue el sentido de Barbados. Ahora, nos parece evidente que dentro del sector del gobierno, el grupo que dirige Diosdado Cabello, creo que no estoy diciendo aquí ningún secreto, o sea, que es obvio y evidente, está en contra de esa política. Él vende el radicalismo. Así es. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son sus motivaciones y sus razones? Bueno, ya ese es otro tema. Sí, mira, Pedro, fíjate, en este marco de cosas, por supuesto que hay una gran expectativa y una gran incertidumbre, y también yo digo que un manejo inapropiado de la comunicación con el tema de María Corina Machado. Y con esto entramos al tema electoral de la oposición concretamente, al cual tú te has referido con mucha asertividad en tus escritos. ¿Hay algún hálito de esperanza de que el gobierno pueda aceptar la inscripción de María Corina Machado? Te lo pregunto
porque pareciera una pregunta insulsa, una pregunta ingenua, pero luego de toda esa narrativa que tú has hecho, bueno, cualquiera puede decir, si la situación está tan complicada y aquí muchas cosas dependen de este acuerdo, probablemente el gobierno termine cediendo. Ahí te la dejo. Mira, Jairo, la política es el arte de lo posible. En política todo es posible. Es decir, si uno revisa la historia política de Venezuela y de otras naciones, podríamos aplicar aquel adagio popular según el cual le hemos visto más fe y se han casado, ¿no? Tal vez es un adagio un poco machista, pero creo que eso explica muy bien este punto. ¿María Corina tiene la posibilidad de ser candidata? ¿Está cerrada totalmente la posibilidad? No, evidentemente que ella tiene una rendija y está tratando de meterse en esa rendija. Ahora bien, independientemente de que sea candidato o no, ella va a ser el factor político fundamental en esa elección presidencial. Si a la plataforma unitaria le dejan participar, incluso seguiría siendo un factor fundamental. Ya va un momentito, Pedro, detente ahí, rescato. Si a la plataforma unitaria la dejan participar. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Con qué está poniendo un nuevo hueso en la sopa ahí? No, porque ese es el escenario de Nicaragua. Maduro podría perfectamente impedirle a la plataforma unitaria presentarse un candidato. Porque es que este problema no se trata de María Corina. El problema, Jairo, aquí es que el gobierno, así como inhabilitó a María Corina, puede inhabilitar a la Madre Teresa de Calcuta. La oposición resucita a Simón Bolívar y lo postula, y el gobierno lo inhabilita también. ¿O no? ¿O el gobierno no es capaz de hacer eso? No, por supuesto, pero vuelvo al tema del relato que hiciste, del análisis que hiciste muy bien documentado, por cierto. Entonces, llega a ese extremo, y pues es probable que se llegue a un extremo de eso. Entonces, bueno, entonces te la está jugando todas. Te la está jugando todas con el enorme costo económico y político que para ellos va a tener. Bien, Pedro, fíjate. Insisto, hay un sector del chavismo que está planteando eso. Bien. Bueno, mira, de nuevo voy a hacer la pausa para entrar en la última parte del programa y vamos a hablar de todo lo que puede ser posible. Lo acabo de decir, en política todo es posible. Bueno, pero también creo que es pertinente analizar el tema, si no es María Corina, ¿cómo? No te voy a preguntar quién, ¿cómo? Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos, y al regreso continuaremos conversando con el historiador y analista político Pedro Benítez. Ya volvemos. Estamos de regreso para la última parte de su programa Frente a Frente, entrevistando, conversando, dialogando con Pedro Benítez, historiador, analista político. Recomiendo sus artículos, de verdad, muy asertivos, desde mi punto de vista. Escriben al navío, ¿no? Y en La Gran Aldea. Al navío, Jairo, muchas gracias por tu sugerencia. Lo agradezco. Pueden encontrar ustedes los artículos y los análisis de Pedro Benítez. Bueno, Pedro, nos quedamos en el tema, ya entramos en el tema, porque es que eso es muy compleja la situación de la mesa, la situación del país, el tema social, la represión, el retroceder hacia adelante que tiene el gobierno, más la situación interna de la oposición, que día que pasa, se lo he dicho a todos mis entrevistados en esta semana, día que pasa es un día que se resta en la posibilidad de que se articule una posibilidad certera de participar en un proceso electoral. No te voy a preguntar si no es María Corina, ¿quién? Sino te voy a preguntar, si no es María Corina, ¿cómo se hace? Bueno, primero hay que esperar, supuesto. Claro, primero habría que esperar que se anuncie el cronograma electoral. A mí me parece absurdo que a la oposición le exijan que reemplace a María Corina o que ella decline en otra candidatura cuando ni siquiera se sabe cuáles son los lapsos del proceso electoral, cuál es la fecha de inscripción o de institución de candidatura, ni siquiera en qué condiciones se va a hacer esa elección. Ella, por supuesto, está en todo su derecho y a mí me parece que en su obligación de defender su candidatura, porque hay que hacerse aquí una pregunta, Jairo. Sí. La plataforma unitaria decide sustituir a María Corina Machado.
¿qué garantía hay que ese siguiente candidato también lo inhabilite? Bueno, ya hubo el ejemplo de Varina, ¿no? Bueno, es que lo que está planteado es el ejemplo de Barinas a gran escala. Ese es el problema. Esto es como el ludo, ¿no? Que está metido y entonces si no sale el 6 no sale uno. Entonces, para poder defender incluso a ese eventual sustituto, vamos a considerar ese escenario. Incluso para defender a ese eventual sustituto, María Corina tiene que bregar su habilitación. Sí, no, yo estoy de acuerdo, además que por el hecho de que el gobierno se haya pronunciado con relación a la inhabilitación, todos estamos absolutamente coincidentes en que, bueno, no es otra cosa que un ventajismo y una posición política. Ella tampoco puede salir corriendo porque la inhabilitaron, porque, bueno, indudablemente que vas a lograr el efecto que quiere el gobierno. Pero vuelvo entonces al tema que yo decía, día que pasa, día que se complica más la situación de la oposición venezolana, con este mismo tema del cronograma. Entonces, yo soy partícipe de que tiene que haber un barajo, tienen que haber algunas opciones, tienen que revisarse algunas posibilidades, porque creo, desde mi punto de vista, que va a llegar el momento del caso Varinas, del ejemplo Varinas. Bueno, Jairo, lo que pasa es que por lo que te mencioné en la primera parte del programa, así como la oposición la tiene complicada y tiene sus propios dilemas a medida que pasa el tiempo, también a medida que pasa el tiempo, las cosas se le complican al gobierno, que también tiene sus propios dilemas. Entonces, este es un juego de espejo. Este es un juego de espejo donde, bueno, en algún momento, si llegase ese caso, bueno, hay que esperar primero, Jairo, todo tiene su momento, tiempo al tiempo. El gobierno anuncie cuál es el cronograma definitivo, cuáles son los lazos de postulación, y en ese momento la plataforma unitaria tendrá que tomar la decisión que tenga que tomar, y en esa decisión me parece que es evidente que la opinión de María Corina Machado va a ser determinante, dado los resultados que vimos en la primaria del 22 de octubre, donde hubo un cambio político muy importante dentro de las filas opositoras. Esa es la realidad. Esos son los factores que van a incidir en esa decisión. Por eso que cuando ella dice que sin ella no hay una elección presidencial, no es a tener cierta razón, Jairo. Es Claro, decir, porque totalmente. esa candidatura, si ella no se monta, no es la jefe de campaña, esa candidatura va a ir con un plomo en el ala, ¿sí o no? Sí, Es totalmente, decir, totalmente. sea ella candidato o no, estamos hablando aquí de realidad, no estamos hablando de gusto, si me gusta o no me gusta, sino de la realidad política. En esa elección, ella va a ser, por una razón o por otra, participe o porque no participe activamente, un factor en esa elección. Eso es claramente así. Eso va a ser así. Ahora, fíjate, creo que has tenido una respuesta política, una respuesta racional, una respuesta que genere un poquito de tranquilidad, pero sin embargo la incertidumbre sigue, porque no sabemos con qué va a salir finalmente el gobierno, nadie sabe, y creo que incluso algunos factores del propio gobierno que están fuera de la cúpula tampoco saben, pero yo creo en lo particular, y hacia allá quiero, es lo que estoy tratando de que me pueda responder, que hay que comenzar a revisarse propuestas, nombres, de manera que no vas a llegar a última hora, porque cuando salga el cronograma electoral te van a decir, tal día es la fecha tope para inscribirte. Va Pedro Ajá. Benítez, se va a inscribir y le dice, ¡ping! Usted no está autorizado. Entonces, bueno, tiene la elección dentro de 45 días y resulta que tú no tienes el catcher de reemplazo, ni el pitcher, ni el primera base, ni el segunda. Es ahí el tema de cuando yo hablo de un poco de incertidumbre, ¿no? Bueno, también hay que tomar en cuenta que desde el lado de la plataforma unitaria, y particularmente ella, no le puede mostrar sus cartas al gobierno. Porque en el momento que ella diga que mi candidato de reemplazo podría ser Jairo Cubas o Pedro Benítez, va a empezar una campaña para extraer a Jairo Cubas y a Pedro Benítez. Sí, no, no. Automática, al día siguiente. No, eso estamos claros, totalmente. Ahora, Jairo, lo que no hay que hacer Pero aquí, sí hay, yo, Pedro, tú que estás metido en ese tema, sí hay, Pedro, avances al respecto, hay reuniones al respecto. Porque es que yo creo, yo coincido plenamente, que el tablero es muy complicado. Yo coincido plenamente que tú no puedes mostrar tu estrategia, pero también tienes que darle a la gente una certidumbre de que se está trabajando
en Bueno, cualquier Jairo, a eso yo iba. Aquí hay un factor que a mí me parece que se está subestimando, como se subestimó en el caso de Barinas en diciembre del año 21 y como se subestimó en ocasión de la primaria del 22 de octubre pasado. Ese factor se llama pueblo, el factor pueblo. Y el pueblo venezolano quiere un cambio. Así es, así Y es. yo creo que la gente está mucho más clara, el común de ciudadanos venezolanos está mucho más claro de lo que los analistas y los dirigentes políticos y el propio gobierno cree. La gente está consciente que la salida electoral es lo que tiene a la mano. La gente no sale a la calle a manifestaciones porque sabe lo que va a pasar si hay grandes manifestaciones. Ya vimos lo que pasó en el año 14, en el año 17, en el año 19. Aquí ha habido un proceso de aprendizaje. Y bueno, y los venezolanos que permanecemos en el país por las razones que sea, yo creo que la gran mayoría está determinada a salir a votar para sacar a Maduro de la presidencia de la República. Ese es el factor fundamental. Es decir, Maduro no está luchando y el chavismo no están luchando contra María Corina Machado. No están luchando contra la plataforma unitaria. Están luchando contra la voluntad del pueblo venezolano que quiere salir a votar en contra de ellos. Sí, ahora fíjate, por eso yo te decía de que también una manera de no desestimular el voto, o por lo menos mantener viva esa actitud que tiene la población venezolana, es que también tengan un poquito de certidumbre. Nosotros estamos montados en esto para resolver esto. Bueno, Porque es que el gobierno Jairo siempre va a jugar con la incertidumbre. Es así, más, el drama de Venezuela a lo largo de este cuarto de siglo ha sido la incertidumbre. O sea, nosotros tomamos un programa, hubiéramos hecho este programa en el año 2007 o en el año 2003 y estaríamos hablando de la incertidumbre. Es que precisamente lo que le ha hecho más daño a Venezuela es que tú no sabes si puedes iniciar un proyecto político, una inversión económica, ¿no? sí, Porque no sabes qué va a pasar con Venezuela, no sabes si van a devaluar, si van a poner un control de cambio, si se van a respetar los derechos de propiedad. Eso ha sido el drama de Venezuela los otros 25 años. Estamos pagando las consecuencias de eso. Ahora, ¿cómo, qué es la preocupación que tú me manifiestas? ¿Cómo mantener activada la voluntad electoral de la gente? Bueno, yo creo que ese es el trabajo que ella está haciendo. Me refiero a María Corina Machado, y está sí, recorriendo intensamente el país y le está explicando esto a la gente. Y hay un intento de organización y de participación electoral. Yo creo que ella está buscando eso de esa manera. Y me parece además que la gente está muy clara que el gobierno está jugando con la incertidumbre, la gente ha ido aprendiendo cuáles son las trampas del gobierno, y bueno, esta es la pelea que se está dando. Ese es precisamente el problema con que se está enfrentando el gobierno de Maduro y el régimen en general. bien, vamos a cerrar, Pedro, con el tema de la historia. Eh, ¿Cómo puedes, qué cuadro comparativo puedes hacer tú con la historia, esta historia reciente, con la historia contemporánea de la política venezolana, digamos, de Pérez Jiménez para acá? Para no, Bueno, es que esto es lo que hemos visto en Venezuela en estos años, es inédito. No hay solamente con la guerra de independencia. Y sí, fue un conflicto, fue una guerra, fue otra época. Esta parte del planeta había vivido un nivel de destrucción productiva y humana como el que ha vivido Venezuela. En estos días, en ocasión del que se recordaba el 4 de febrero del 92, bueno, se hicieron comparaciones con otra fecha polémica, que fue el 18 de octubre del 45, que fue el golpe de Estado contra el presidente Medina Angarita. Ahora, la diferencia entre los dos eventos, Jairo, es que el 18 de octubre no detuvo el proceso de modernización que tenía Venezuela. Venezuela, en gobiernos civiles o en gobiernos militares, Venezuela siguió progresando. El país se siguió modernizando, siguieron creciendo su infraestructura, ya en democracia se expandió la salud, la educación pública. Venezuela se convirtió durante muchas décadas en un país atractivo para la inmigración extranjera, cosa que hoy en día nos parece insólito, porque en muy poco tiempo nos hemos convertido en un país de emigrantes, cuando durante muchísimo tiempo fuimos exactamente lo contrario. Es decir, el chavismo ha tenido un saldo que es devastador para el país. Y aquí ha entrado un factor inédito para nosotros que ha sido el factor de Cuba. Es decir, estamos frente a una gente que ha sido asesorada por la dictadura más larga y más terrible y más desastrosa que ha tenido el continente americano en toda su historia, que es la dictadura cubana, que se dice rápido, son más de 6 décadas y siguen ahí.
Ok, mira, me queda un poquito más de un minuto. Ahora, hay antecedentes en la historia contemporánea, y quiero oírlo de tu voz y con tu análisis, de tanta dispersión dentro de la oposición venezolana de cara a un objetivo. Por ejemplo, lo más reciente, lo de Marcos Pérez Jiménez. Si quieres tocar algo anterior, también, pues, cabe. Sí, bueno, con Pérez Jiménez hubo también durante mucho tiempo, y no fue sino hasta el año 57 cuando todas las fuerzas se unieron en torno a la Junta Patriótica. Lo que pasa, Jairo, que a mí no me parece que la oposición esté dispersa. Yo creo que eso es una imagen que está tratando de vender el gobierno. Aquí el grueso de la oposición, o sea, el campo democrático venezolano, de la masa social opositora, está detrás de María Corina Machado. Entonces, tú coincides con lo que dijo Blay. Bueno, yo no diría que esa es la verdadera oposición, pero evidentemente esa es la fuerza abrumadora mayoritaria dentro del campo democrático venezolano. Ahora, las otras oposiciones son necesarias. ¿Crees que puede existir la posibilidad de un entendimiento con algunos de esos factores? Bueno, es que ni entre ellos mismos se han puesto de acuerdo. Sí, bueno, eso es cierto. Tú ves a Brito por un lado, a Carri por el otro lado, ves al Burro Martínez por otro lado. Son como 7, 8 candidaturas y como 10 organizaciones. Benjamín Rauseo. Bueno, si entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo, ni siquiera en un método para elegir un candidato único, ¿cómo le vas a exigir eso a la plataforma unitaria? La plataforma unitaria, con todas las fallas que tiene, que tú y yo lo hemos conversado, Jairo, sí, con todos los errores que ha cometido, con todas las diferencias internas que ellos tienen, ¿sí o no? Pero bueno, ellos escogieron un método, que fue el método de la primaria, resolvieron el tema de su candidatura, por lo menos por ahora, y hasta ahora se han mantenido detrás de esa línea. Bien, entonces, Pedro. Tú le estás pidiendo, exigiendo ellos unidad, estás exigiéndole algo que tú no practicas. Así es. Yo creo que también la gente se da cuenta de eso. Por eso es que esas candidaturas no terminan de arrancar y no tienen credibilidad. Bien, Pedro, te tengo que despedir. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Amigos, recuerden, esta noche a las 8 y mañana de nuevo tendremos un nuevo Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.